quien reservó los artículos 18A, 220A y 275. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros. La primera reserva se refiere al artículo 275. Recordemos que la ley que nos ocupa establece 3 tipos de derechos sobre la actividad minera: el derecho especial sobre minería, el derecho adicional sobre minería y el derecho extraordinario sobre minería. Actualmente, los ingresos que se obtienen por estos 3 derechos se destinan 85% a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud, así como a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El 5% a la Secretaría de Economía para la realización de acciones de fortalecimiento del sector minero, el 10% al Gobierno federal para programas de infraestructura. Es decir, la suma de estos 3 destinos, de estos 3 ámbitos, es 100%. El dictamen que hoy tratamos modifica el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos y establece una nueva distribución que, como todos podemos notar, no suma 100%, sino 81%. Por lo que queda un 19% de los ingresos que se obtienen por los derechos sobre la actividad minera sin un destino específico. ¿Qué es lo que hoy tendríamos que hacer? Hoy todo el recurso queda en la Federación, pero el extractivismo, y hablamos de la actividad minera, es una actividad que genera graves estragos en las comunidades, comunidades en donde se desarrolla esta actividad con impactos que incluso existe el término que se utiliza de daños a perpetuidad. ¿Qué quiere decir este concepto de daños a perpetuidad? Significa que hay daños por la extracción minera, por el extractivismo, que pueden ser daños ambientales que persistan por siglos o incluso por milenios. En muchos de los casos se modifica severamente el paisaje. Bueno, hablemos de Zacatecas. Los historiadores señalan que los primeros años de la conquista lo que existía ahí era una zona boscosa. Hoy es el semidesierto. También se modifican las fuentes de agua, como ríos y lagos, para no hablar de la contaminación terrible y brutal en Sonora por Minera México, que sigue sin una reparación total, o el agua del subsuelo. Por ello propongo que ese 19% se destine para beneficiar a las comunidades y localidades en las cuales se lleva a cabo directamente la explotación minera. Es ahí a donde debe ir ese recurso para que lo utilicen en la reparación del daño ambiental que ocasiona esa actividad y también para poder generar desarrollo. La segunda reserva tiene como propósito redistribuir la recaudación derivada del derecho por el uso, goce o explotación de aeropuertos federales. El dictamen establece que los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho mencionado se destinarán en un 60% a la Secretaría de la Defensa Nacional y en un 40% a la Secretaría de Marina. Hay que decir que la administración militar está presente en múltiples aeropuertos, pero el aeropuerto de mayor volumen de pasajeros, el que con más urgencia requiere recursos, es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se encuentra bajo el mando de la Secretaría de Marina. Adicionalmente, las capacidades institucionales que permiten la operación aeroportuaria están reguladas por la Agencia Federal de Aviación Civil. Es por eso que proponemos que la distribución sea distinta, que 50% sea para la Agencia Federal de Aviación Civil,
que un 30% sea Secretaría de Marina y un 20% a la Secretaría de la Defensa Nacional. Urge que el aeropuerto de la Ciudad de México cuente con respaldo. Finalmente, la tercera reserva se refiere al artículo 18A. Propongo que los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho relativo al visitante con fines turísticos se destine en un 67%, y lo quiero subrayar, al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados. Tenemos en puerta una crisis muy grande por materia migratoria y tendremos una presión que ya se anunció y que se va a hacer efectiva a partir del 20 de enero con la llegada del presidente Donald Trump, que ha anunciado redadas y la expulsión de alrededor de 1 millón de personas en nuestro país. Hoy la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, está sostenida por el respaldo económico del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Esto no puede ser así, y es por eso que además con una visión, concluyo, que sea de seguridad humana y no con una visión policíaca ni persecutoria, garanticemos que esos recursos vayan a atender a quienes lleguen como migrantes a nuestro país en sus diversas modalidades. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora García Medina. Consulta.